En este video vamos a hablar de las similitudes y diferencias entre el marco teórico y los antecedentes. Esto es importante cuando vas a hacer tu tesis de licenciatura o de posgrado o cuando estás haciendo tu proyecto de investigación, ya como investigador joven, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de del marco teórico. En el marco teórico lo escribimos casi como si fuera un diccionario, ¿no? Las definiciones de los conceptos, las teorías y las definiciones. También porque aquí es en el marco teórico donde comprendemos este lenguaje científico particular de cada disciplina. Por ejemplo, si estudiamos geografía de suelos, pues debemos saber qué queremos decir cuando hablamos de factores formadores, qué queremos decir cuando hablamos de procesos pedogenéticos, el significado de la complejidad edáfica, el significado de los nuevos significados del suelo, porque pareciera que esto pues, está definido desde hace mucho tiempo, pero hay una historia del nuevo concepto eh, suelo, así como tal. Si no tenemos este bagaje lingüístico, científico, con definiciones, teorías y conceptos, no vamos a entender bien a bien el problema científico al que vamos a abordar. O no le vamos a entender al asesor lo que lo que nos está diciendo sobre el proyecto. Por otro lado, los antecedentes es, yo los escribo de manera secuencial, desde los más viejitos a los intermedios y los modernos. Eh, Esto es importante porque vamos conociendo nosotros también el desarrollo de la disciplina en la que estamos trabajando ahora. Si, por ejemplo, hablamos de geografía de suelos, decimos, bueno, pues los estudios comenzaron con tomando como base cartográfica la fisiografía. Y luego viene Alfred Zink y le llama geopedología, la considera una nueva ciencia donde el relieve y los suelos se juntan. Pero a la par surge un inglés que genera la pedometría o la edafometría, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es el uso de las computadoras, del software, para hacer mapas de suelos. Porque bueno, ellos rompen con algunos paradigmas de la cartografía tradicional, digamos, ¿no? Y como en estos tiempos, después de estar como peleados, ahora hablamos de sus mapas híbridos entre la geopedología y fisiografía junto con la pedometría. Ya se están juntando, ya están entendiendo que se necesitan y la nueva forma de hacer mapas es de esta manera híbrida, sí estudiando el relieve, sí haciendo calicatas, pero también usando computadoras y usando las matemáticas y los modelos geoespaciales. Pero también por ahí, a finales de los 80s, tal vez un poco antes, nació la etnopedometría o la etnopedología, es decir, el reconocimiento de la importancia de la sabiduría campesina. Y esta tiene también un desarrollo histórico, empieza en el centro del país, se va difuminando, empiezan a haber otros estudios en otros países, en otros continentes, y incluso hay quien llega ya a hacer clasificaciones de suelos con este conocimiento etnopedológico. Por ejemplo, la clasificación maya de suelos. Entonces, el escribir unos antecedentes muy bien, del más viejo al más nuevo, permite entender cómo ha ido creciendo la ciencia y se han generado otras ciencias y cómo al final vuelven a juntarse y se generan nuevas formas de hacer mapas.
Entonces, esta estructura cronológica sintética es muy importante. Necesitamos las dos. Un marco teórico bien entendido, donde tengamos el manejo del lenguaje, de las teorías, conceptos y definiciones, y por el otro, el cómo han ido naciendo, se ha ido desarrollando la ciencia. Miren, tal vez queda mejor explicado esto de los antecedentes si hablamos de los metales pesados, porque aquí se empiezan a estudiar algunos, poquitos, peligrosos, los que todo el mundo estudia: el zinc, el cobre, el plomo, por nombrar solo tres. Esos se repiten desde la antigüedad hasta ahora, pero con el paso del tiempo han ido apareciendo otros, a los que les llamamos emergentes. Por ejemplo, el antimonio, por ejemplo, el manganeso, que sustituye al plomo en las gasolinas, al bismuto, que sustituye al plomo en las pinturas. Y entonces uno va entendiendo por qué solamente poquitos elementos. Porque en la antigüedad era costoso y tardado. ¿Y por qué hoy tantos elementos? Bueno, porque hoy tenemos equipo, por ejemplo, fluorescencia de rayos X, que nos permite hacer un barrido de una matriz sólida. Tenemos ICP, plasma y masas que nos permiten hacer cuantificaciones muy precisas de matrices complejas, claro, previa disolución. Y entonces podemos entender cómo ha sido el desarrollo de la ciencia, cuáles son sus huecos, qué nos ha estudiado, y entonces vamos a poder formular hipótesis. Esas hipótesis que luego son un dolor de cabeza y que solo las vamos a descubrir cuando podamos hacer una pregunta, una nueva pregunta sobre un tema en específico, una pregunta que nadie se haya hecho. Esa sería una hipótesis. Bueno, yo con esto termino el video y nos vemos hasta la próxima. Chao.